Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Abiyá veremos el tema, los secretos de Shamshum y el eclipse anular. Hay mensajes que algunos personajes del Tanaj nunca comunicaron verbalmente, pero sí vivencialmente. Yahshua dijo más con lo que hizo que con lo que habló. Si ustedes se dan cuenta, las letras rojas en el Brit Hadashah son pocas, comparadas con lo que Yahshua hizo, a tal extremo que dice que no hubiera papeles en todo el mundo para escribir todas las obras que Yahshua hizo. Las que se escribieron simplemente fue para que nosotros creamos que Yahshua es el Hijo de Yahweh. Por eso es que tienes que entender que usted dice más con lo que hace que con lo que habla. La gente tiene que mirar tu vida y recibir un mensaje. Por lo tanto, cuando nosotros miramos la vida de Shamshum, que de paso fue uno de los hombres más fuertes de la historia, cuando vemos la vida de Shamshum, podemos detectar varios mensajes que él nunca habló, pero fueron de extrema importancia. Voy a hablarles de 7 mensajes de Shamshum. Número 1. Los propósitos de Yahweh demandan restricciones. Ahora escuche esto. En el verso 7 del capítulo 13 de Jueces, el malaj de Yahweh le dice a la madre de Shamshum, y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Elohim desde su nacer hasta el día de su muerte. Una de las primeras lecciones que Shamshum recibió en su vida fue que la mamá le decía, usted tiene que portarse bien, usted es un nazareo, usted no puede beber vino, usted no tiene que hacer esto y esto. Y Shamshum entendió que para cumplir un propósito celestial, él tenía que eximirse de ciertas cosas. Si usted no entiende eso, usted nunca va a lograr cumplir con la voluntad de Yahweh. Hay cosas que tu llamado, tu asignación, lo que Yahweh te ordenó, no te permiten hacer. Y si usted no se da cuenta de eso, usted la va a regar constantemente. Shamshum no podía cortarse el pelo. Shamshum no podía beber vino ni sidra. Shamshum no podía tocar un cadáver. Y cuando sus amigos le preguntaban, ¿por qué no haces eso? Porque yo tengo un propósito celestial, porque Yahweh tiene un plan. Un malaj se le apareció a mis padres y me dijeron que yo nací para hacer grandes cosas y me pusieron ciertas restricciones. Y así todo creyente necesita entender. No es porque el proclamador te lo diga, ni porque un ajim te lo diga, ni porque tu papá te lo diga. Es porque usted tiene que entender que un llamado demanda restricciones. Shaulo decía, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Usted tiene que trabajar en su vida con las cosas que edifiquen su vida hacia la asignación de Elohim. Si usted es uno de esos creyentes que dice, a mí nadie me restringe, yo puedo hacer lo que me da la gana. Usted es un hijo de Ashatán. Entonces usted tiene que responder a sus amigos diciendo, yo no hago eso, yo no puedo hacer eso, lo siento pero yo no hago eso, porque todo llamado de Yahweh demanda ciertas restricciones, y Shamshum quizá no lo puso así en ese contexto, pero lo vivió. Fue un nazareo, fue un hombre que tenía restricciones, tenía ciertas cosas que no hacía. Eso es algo que él lo vivió, y es una de las primeras cosas que un creyente debe aprender. Shaulo decía, no, es que no todo me edifica, no todo colabora con el propósito de Yahweh en mi vida. ¿Lo entienden? Si usted tiene un propósito de Yahweh, si usted tiene una visión de Elohim, si usted siente que tiene una asignación del cielo, usted tiene que abstenerse de hacer ciertas cosas. En 1 de Corintios 9:25, mira lo que dice la palabra de Elohim. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿What?
Yes, los boxeadores no comen hamburguesa. Tú nunca vas a ver un luchador metiéndose una pizza. El régimen alimenticio que ellos tienen es muy fuerte. Tienen un 0 y punto de algo de grasa en el cuerpo, casi son 100% fibra. Pero lo que te quiero decir es, hay muchas cosas que tú tienes que abstenerte. Si tú eres un guerrero de Yahweh, tienes que abstenerte de muchas cosas, sobre todo de pasiones carnales. Entonces dice el texto, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Luego dice en el verso 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Es decir, usted no va a comer eso, usted no va a mirar mujeres, usted no va a ser codicioso, usted no va a pensar de esa manera, y usted se tiene que andar golpeando todo el tiempo, abofeteándose, toma y esto, y esto, y esto, y esto. Cuando la mujer de Potifar le salió desnuda a Yusef, Yusef dijo, no, yo tengo un propósito celestial y esto no va dentro de ese propósito. Por ahí no va la cosa y se abstuvo. Y así todo varón y mujer que tiene un propósito de Yahweh, se tiene que abstener de todo. Entonces Shamshun aprendió esa lección de forma temprana. ¿Le fue todo color de rosa? No, metió sus patitas de vez en cuando, pero aprendió su lección. La segunda lección que Shamshun nunca expresó abiertamente, pero aprendió es, esto no le va a gustar a los religiosos. La segunda lección que Shamshun aprendió es, Yahweh colorea fuera de las líneas. En Jueces 14:3 nos dice, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Shamshun respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de, ¿cómo? ¿De quién venía? De Yahweh, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Yasharel. Mira esto, usted tiene que entender que hay cosas que Yahweh Elohim va a hacer, que se van a salir de ciertos renglones. ¿Ustedes recuerdan el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo? Que vino a decirle a su padre, tú eres injusto, tú estás mal, porque tú estás haciendo al padre. Porque el religioso es así. Los fariseos contendían con Yeshua. Cuando Yeshua hacía cualquier cosa que se salía de las líneas de las costumbres, contendían con él. Míralo, comiendo con las manos sucias, mira eso. Hablando con una mujer, mira. Y en cualquier momento ellos tenían un problema, porque eran celosos de costumbre, pero no celosos de Yahweh. Entonces nosotros no podemos volvernos tan estrictos, pero tan estrictos que no podamos ser usados por Yahweh, porque habrá momentos en que Yahweh coloree fuera de las líneas. Obviamente cuando Yahweh hace en su soberanía ciertas excepciones, no podemos convertir eso en una doctrina. ¿Me están escuchando? Porque imagínate que después Shamshun hubiera abierto consejería para creyentes diciendo, todos a casarse con filisteas. No. Una de las peores cosas que tú puedes hacer a veces es preguntarle a los creyentes, explícame tu experiencia con Yahweh Elohim, porque tú vas a asumir que de la manera que Yahweh lo hizo con Yahuanán, lo va a hacer con Kefas, y eso no es cierto. Yahweh trata con las personas de manera diferente. ¿Estamos claros en eso? Tercera lección que aprende Shamshun. Solo descubrimos nuestra fuerza mediante retos. Usted solamente va a descubrir la fuerza que hay en usted cuando alguien lo quiera matar. Y los creyentes viven traumatizados. Adón,
quítame esta prueba. No, pasa la prueba. Él no te la va a quitar, pásala. Es como un muchacho en la escuela gritando: no, no quiero el examen. No, tú tienes que pasar el examen. A todo el mundo le gusta la escuela, pero no los exámenes. Pero sin eso no podías ir al siguiente nivel. Y así mismo son las pruebas. En este asunto Arujim, usted nunca va a descubrir el poder de Yahweh, a menos que no vengan pruebas, tribulaciones, retos, ataques de Ashatán. En Jueces 14:5 nos dice: y Shamshun descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el ruj de Yahweh vino sobre Shamshun, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Esa fue la primera vez que el ruj de Yahweh vino sobre él. Y cuando vino el ruj de Elohim, cuando venían a matarlo. Cuando usted vea al enemigo venir en contra suya, prepárate para descubrir el potencial que Yahweh te ha dado. Usted no tiene que temerle a ningún león rugiente. Usted tiene que entender que cuando Ashatán venga como una inundación, Yahweh lo va a parar en seco. Y tú nunca vas a descubrir qué tan poderoso es Yahweh en ti, a menos que no vengan cosas en tu contra. ¿Alguien entendió eso? Por eso Shaulo decía: toma como sumo gozo cuando vengan las pruebas. ¿Quién quiere pruebas? Es que es la única manera en que tú puedas pasar a otro nivel. Es la única forma de saber verdaderamente el nivel de unción que hay en ti. Es el único momento donde la kabut de Yahweh se va a manifestar. ¿Cuántos de ustedes entienden que todo milagro comienza con un problema? Todos los milagros de sanidad comienzan ¿con qué? Con una enfermedad. Y todos los milagros de provisión comienzan ¿con qué? Con escasez. Entonces, cuando usted mira el problema, usted no puede asumir diciendo: este problema vino a destruirme. No. Usted tiene que pensar diciendo: este problema vino para que la kabut de Yahweh se manifieste. ¿Recuerdan cuando Yahshua dijo: no es que transgredió el ciego o sus padres, es para que la kabut de Yahweh se manifieste? Cuando usted vea a un león marchando para comerte, no digas: llegó mi fin, Elohim me abandonó. No, en el nombre de Yahshua usted enfrenta ese reto. Las niñas que han sido peinadas con violencia saben de lo que estoy hablando. Algunas niñas terminaron con los ojos arriba de tantos jalones. Por eso es que no hay triunfo sin retos. ¿Alguien entendió eso? No hay triunfo sin retos. Hasta Yahshua tuvo que ir a la estaca para luego resucitar y sentarse a la diestra del Padre. Cuando tú veas un reto, no te vuelvas loco diciendo: no, ¿por qué vino esto? Vino para promoverte en nombre de Yahshua. Enseñanza número 4 de Shamshun: la vida se endulza con los triunfos Arujim. En Jueces 14:8 nos dice: y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Escúchame bien, los triunfos, las bendiciones y el levantar de los creyentes vienen a causa de los triunfos Arujim. Eso tienes que entenderlo. Cuando tú veas a una persona elevarse en Yahshua, a cualquier área de autoridad, a cualquier área de bendición, no asumas que ocurrió porque Yahweh le dijo: pasa, que tú eres más buena gente que el resto. No, esa persona
persona ha luchado, esa persona ha batallado, esa persona ha vencido, esa persona ha hecho lo que tenía que hacer en cada reto que se ha presentado. Y usted tiene que batallar de esa manera, teniendo en mente que después de la batalla, usted va a degustar la miel. ¿Alguien me está entendiendo eso? Usted va a saborear la miel. No todo es lucha, no todo es batalla. Hay muchos momentos duros, hay muchos momentos de batalla, pero detrás de las batallas vienen los triunfos, y viene la bendición, y viene la dulzura de la vida a Rujim. Ahora bien, ¿sabes por qué Shamshun le dio a comer miel a sus padres? Porque usted solamente puede bendecir a otros con las cosas que usted derrota. Usted no logrará ser de bendición a otros si usted está derrotado en sus retos. Cuando usted puede mantenerse en pie de guerra, en medio de los ataques, usted puede ayudar a otros para obtener el triunfo. Una de las cosas que mucha gente no entiende del ministerio es que usted tiene que pasar por todos los procesos que pasa el proclamador para tener un ministerio. Ustedes saben por qué a Saulo le daban latigazos, lo apedreaban, lo metían preso, lo traicionaban, le hacían de todo, porque dice que el labrador tiene que comer primero de los frutos. Es imposible, escúchame bien, es imposible bendecir a otros si usted no ha triunfado en un área. Usted tiene que entender que la escritura dice que cuando el hombre fuerte está en control de todo, dice que en Shalom está todo lo que posee, pero cuando viene uno más fuerte que él y dice que lo ata y le quita todo lo que tiene y lo reparte, eso te indica a ti que usted va a tener que vencer al hombre fuerte, a Shatán, para poder bendecir a otros con aquello que le arrebataste con violencia al diablo. Con eso vas a bendecir a los demás. Entonces la gente cree que el proclamador está ahí porque habla bonito y no entiende que la trayectoria que ha pasado fue un proceso gradual con fuego, batalla tras batalla tras batalla, y cada reto ha producido dulzura y cada triunfo ha producido bendición, y de lo que Yahweh nos bendice hemos repartido a los demás. ¿Alguien está entendiendo eso, cierto? Generalmente las personas dicen con respecto a los proclamadores: ¿qué suerte tiene ese tipo? Fíjate. Es que no es suerte, amigos. ¿Saben lo que pasaba con los profetas? Los apedreaban, los encarcelaban, los aserraban, y el poder de ellos salía de ahí. Nosotros tenemos que entender que para tú llegar a una plataforma a Rujim, usted necesita derrotar un sinnúmero de enemigos, y cuando hayas vencido, recién puedes repartirle la miel a todo el mundo. Las personas dicen: es que yo quiero miel para repartirle a la gente. Mata a un león. Tienes que matar un león rugiente, si no, no hay miel. La miel sale del triunfo sobre el león. Esto es un código secreto. Por eso algunos dicen: suelta el código. Número 5. La quinta lección que Shamshun no enseñó abiertamente, pero lo vivió, es: nunca confíes en aquel que no respeta tus límites. Jueces 14:15 nos dice: al séptimo día dijeron a la mujer de Shamshun: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Shamshun en presencia de él y dijo: solamente me aborreces, manipuladora, hija del diablo, tóxica, narcisista. Solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos
hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. En ese momento Shamshun le puso un límite a su mujer, porque usted sí puede poner un límite a su pareja. Usted no es esclavo de ella y viceversa. En toda relación tiene que haber límites. Lo voy a repetir otra vez. En toda relación tiene que haber límites. Si tu mujer te dice cabezón de cariño y usted le dice: no me vuelvas a decir cabezón, su mujer tiene que respetar su decisión, aun cuando su cabeza sea gigante. Y toda pareja tiene que tener límites, porque una relación sin límites es una relación sin respeto. Hay varones y mujeres que no entienden eso, y por eso es que viven ofendiéndose todos los días. Entonces mira lo que dice el verso 17. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. 7 días dando gritos, abusadora, manipuladora, y todo lo que tenga que ver con la terminación dora. Mas al 7º día él se lo declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Entonces mira esto, a mí no me importa quién sea, cuando una persona no respeta tus límites, no te respeta a ti, y si no te respeta a ti, no confíes en ella o en él, no confíes en ellos. Shamshun, lamentablemente, para aprender esta última lección, lo aprendió bien tarde, y como no lo aprendió en la primera, por eso llegó la hija del diablo Dalila, y Dalila le dijo: revélame el secreto de tu fuerza. Y Shamshun no quería, pero esta tuvo una estrategia del abismo. Esta no lloró. Dice que lo puso la cabeza de Shamshun entre sus piernas y le empezó a pasar la mano por la cabeza. Otra manipulación, porque hay 2 tipos de mujeres manipuladoras: las que lloran y se hacen las víctimas con sus lágrimas, y las que usan la chulería para manipular. Y si usted es un varón inteligente, usted debe saber discernir lo uno de lo otro. ¿Por qué? Porque sea tu hablar sí o sea tu hablar no. A mí no me importa que vengan con mucho raqueteo. Si digo que no es no, y si digo que sí es sí. Más de ahí dice el Brit Hadashah que procede la transgresión. Entonces Shamshun aprendió esa lección a la mala. Como muchos de ustedes, tienes que ponerle límites a las personas, y si no respetan esos límites, tienes que mandar a volar a esas personas, aun si fueran creyentes. La 6ª lección que aprendió Shamshun: algunas pérdidas son ganancias. Lo voy a decir otra vez, algunas pérdidas son ganancias. Si usted no se aprende esa lección, usted sí que está de cabeza. Jueces 14:20 nos dice: y la mujer de Shamshun fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Escucha bien esto, hay cosas que cuando lo pierdes son más bendición que cuando lo retienes. Esa mujer de Timnat era una perversa, una malvada, una auténtica hija de Ashatán. Imagínate que lo engañó, lo trató de estafar, y además de eso su padre le dice: ya no quiero saber nada de Shamshun, ahora vete con el amigo de él. Y ella se fue contenta y saltando. La lección Arujin es simple de entender. Usted tiene que agradecer a Yahweh por las plegarias que le contesta, y por las que no le contesta. Usted tiene que agradecer a Yahweh por los creyentes que se suman y por los que se van, porque si usted confía en Yahweh Elohim, usted va a entender que algunas pérdidas son ganancia. La 7ª lección es: hacer la voluntad de Yahweh no siempre es popular. Jueces 15:11 nos dice: y vinieron 3000 hombres de Yahudá a la cueva de la peña de Etam, y dijeron a Shamshun: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los
filisteos. Esos son los mismos tipos que Shamshun estaba defendiendo de los filisteos. Y yo te voy a decir una cosa, a veces a la gente que más bien le haces son aquellos que más mal te pagan. Hay casos en que tú le prestas ayuda a un creyente, haces plegaria por ellos, reciben sanidad, son bendecidos, pasa un tiempo y de repente un día dicen, ese tipo no sirve para nada, yo lo detesto, yo no quiero saber nada de él, y salen a hablar basura y media de ti. ¿Qué fue lo que pasó? Porque tú tienes que entender que hacer la voluntad de Yahweh no siempre va a ser reconocido. Usted tiene que recibir el reconocer que viene del cielo. Mientras los cielos se abrieron y decía el Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Todos los fariseos detestaban a Yeshua y decían que estaba endemoniado. Y precisamente Yeshua estaba tratando de liberarlos a ellos de la muerte, pero ellos lo querían matar. ¿Por qué mucha gente se va de la asamblea? Porque dicen, es que tal ajín me ofendió, yo le presté $100 y no me lo pagó. Claro, ¿tú crees que esa persona es un malaj? No, es un lobo, amigo. El que cometió el error fuiste tú. ¿Desde cuándo usted pensó que esto es un museo? Esto es un hospital. En la asamblea hay un montón de gente enferma, en proceso de sanidad. Por eso yo les digo, ¿cómo es posible que usted lleve un creyente y lo deje a solas con sus hijas? Es que él ya es un creyente que hizo su inmersión. ¿Eso qué tiene que ver? Así como tú estás en proceso, él también está en proceso. Usted tiene que tener sagacidad. Entonces, ¿cómo se puede amar así? Claro que se puede amar, pero con límites. Y finalmente la octava lección que Shamshun nunca expresó verbalmente, pero sí la vivió, es lo siguiente: aquel que te envió siempre velará por ti, siempre. Jueces 15:18 nos dice, y teniendo gran sed clamó luego a Yahweh y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Elohim la cuenca que hay en Lehi, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su ruj y se reanimó. Óyeme bien, Yahweh nunca te va a enviar donde su gen no te alcance. Cuando Yahweh te dice que hagas algo, él te respalda. Shamshun cometió muchos errores, como todos los cometemos, pero al final terminó de la mejor manera posible. Si usted quiere terminar bien, manténgase aferrado a Yahweh Elohim. Shamshun perdió un par de matrimonios, perdió la aprobación del pueblo mismo que él quería libertar. Shamshun hasta perdió la amistad y la relación con sus padres. Shamshun perdió sus ojos, Shamshun perdió su libertad, Shamshun perdió su fuerza. Pero ¿sabes lo que no perdió? A Yahweh su Elohim. Después de pasar varios años proclamando, uno llega a entender que el mayor tesoro que uno tiene es su relación con Yahweh Elohim. Dinero viene y va, gente viene y va, pero Yahweh permanece para siempre. Shamshun era el hombre más popular de los jueces, era el más fuerte. Todo el mundo lo admiraba y lo aplaudía. El enemigo le tenía miedo. El tipo era famoso por todo sitio, pero al final en la muerte solo le quedó Yahweh su Elohim. Tehilim 48:14 nos dice, porque Yahweh es Elohim nuestro perpetuamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte.
Vamos a continuar con la enseñanza. Ahora vamos a ver el eclipse anular de Sol del 14 de octubre. Pero antes vamos a ver la introducción para entrar en contexto. Vamos a comenzar hablando del Estado de Israel. La gran mayoría apoya las acciones del Estado de Israel. Todos conocen lo que está sucediendo allá en el Medio Oriente. Pero pocos realmente disciernen la realidad de las cosas. No se dan cuenta que el Estado de Israel es un Estado opresor. Waikra 19:33 nos dice: cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. El Estado de Israel reclama la tierra de nuestros padres como la suya, y consideran a los palestinos como invasores o extranjeros, ¿sí o no? Claro, tú le preguntas a cualquier judío y ellos te van a decir: esta tierra nos pertenece, los palestinos son los extranjeros aquí, pero en la realidad es al revés. No obstante, vamos a suponer por un momento que el Estado de Israel tiene la razón. Ellos son los dueños originales de esas tierras y los palestinos son los extranjeros, y la Torá dice aquí: no oprimirás al extranjero. Pero sin embargo, ¿qué hace el Estado de Israel? Oprime con yugo de hierro a los palestinos. En la franja de Gaza habitan 2.3 millones de palestinos. Es una zona densamente poblada. La franja de Gaza es prácticamente una cárcel al aire libre. El Estado sionista de Israel le quitó sus casas a los palestinos y los encerró en la franja de Gaza. Díganme si eso no es opresión. Por eso todos los palestinos, al ver la opresión del Estado de Israel, sienten ese rechazo hacia el Estado de Israel, porque le quitaron sus tierras a la fuerza. Pero la tierra prometida regresará a su dueño original. ¿Cuándo? En el año 6000 o jubileo 120. Ahí los dueños originales recuperarán su tierra. Así lo dice la Escritura. Waikra 25:10 nos dice: y consagraréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Esto es algo profético, amigos. Yahshua en el jubileo 120 va a entregar la tierra prometida a su dueño original. Ahí te darás cuenta si el Estado de Israel es realmente el dueño de esos territorios como ellos lo afirman. En ese último jubileo del hombre, Yahshua nos llevará a la tierra prometida y nos dará herencia en una de las 12 tribus de Yasharel. En estos momentos la tierra prometida ha sido invadida por el sionismo judío. Ellos se dicen ser Yaudín, pero no lo son, sino que mienten. Ellos, según Revelaciones 2:9, son sinagoga de Ashatán. Ashatán siempre se apodera de la tierra prometida antes que Yahweh haga poseer la tierra a sus elegidos. ¿Qué hizo Ashatán en la antigüedad? Llenó la tierra de Canaán de gigantes, pobló la tierra prometida con raza de Nefilín, y lo mismo está haciendo Ashatán hoy en día. Se ha apoderado de la tierra prometida a través del sionismo judío. Pero cuando llegue el jubileo 120, Yahweh Elohim va a desalojar a los invasores y va a entregar la tierra a sus elegidos. Si se dan cuenta, la historia se vuelve a repetir. Antiguamente la tierra prometida fue invadida de gigantes antes de ser repartida al pueblo de Yasharel. Y hoy pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice en Eclesiastés: ¿qué es lo que fue? Lo mismo será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Regresemos al texto inicial que leímos. En Waikra 19:33 Yahweh ordena diciendo: no oprimiréis al extranjero. Pero el Estado sionista de Israel es un Estado opresor. Oprimen a los palestinos con la finalidad supuestamente de controlar la violencia. Pero en realidad el Estado de Israel quiere exterminar a los palestinos
palestinos. ¿Por qué? Porque entre los palestinos se encuentra mucha descendencia de Jacob. El sionismo tomó la tierra de los palestinos por la fuerza, y conforme a leyes humanas y no conforme a la Torá. Ni siquiera el sionismo judío guarda el Shemitah, ni mucho menos el jubileo, y ambas cosas son los principales requisitos para habitar en la tierra prometida. Cuando algo no se hace a la manera de Yahweh, siempre eso incrementará el mal, creará caos y conflicto. El Estado de Israel arrinconó a los palestinos y los encerró en la franja de Gaza. Allí el Estado de Israel, para ocultar sus crímenes, comenzó a brindar ayuda supuestamente humanitaria. Les dio agua, les dio comida, les dio electricidad, pero todo de forma medida y bien controlada. Prácticamente el Estado de Israel los alimentó a los palestinos como si fueran criminales encarcelados. Ahora les pregunto, si usted hubiera nacido como un palestino en Gaza, donde no te dan agua como se debe, no te dan medicina como se debe, no te dan comida como se debe, te restringen muchos derechos, ¿qué haría usted? Les aseguro que un 99.9% de ustedes sentirían rechazo hacia el Estado de Israel. Pónganse en los zapatos de los palestinos. Ellos son nuestros ajim, aunque cautivos en el Islam, pero tienen la misma sangre de nosotros. Por las venas de los palestinos corre la verdadera sangre de Abraham. Eso es lo que mucha gente no se da cuenta. Piensan que el Estado de Israel es un Estado manso y bien ayudador. ¿Qué medio de comunicación habla acerca de la opresión de los palestinos en Gaza? Ningún medio de comunicación, porque todos están al servicio de la élite Illuminati. Todos estos medios de comunicación solo sirven para adoctrinar masas y hacerles creer que el Estado de Israel es el pueblo del pacto. Pero en realidad, el Estado sionista de Israel fue fundado por la casa Rothschild en 1948, y a partir de esa fecha los palestinos fueron cruelmente desalojados de sus casas y encarcelados en la franja de Gaza. Ustedes no saben quiénes controlan el Estado de Israel. Son banqueros que tienen un poder económico tan grande que fueron capaces de financiar la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Financiaron ambos bandos de la guerra, y lo mismo están haciendo hoy. Estos banqueros crearon el grupo Hamas en Palestina, con la única intención de ser el anzuelo perfecto para que el Estado de Israel entre en operación. El Estado de Israel no puede atacar a los palestinos en Gaza, a menos que un grupo terrorista ataque de forma sorpresiva al Estado de Israel desde Gaza. Todo está planificado, amigos. ¿Cómo es posible que el grupo Hamas haya podido entrar en el Estado de Israel con tanta facilidad, sabiendo que el Estado de Israel tiene una de las defensas más poderosas del mundo? Aquí hay gato encerrado, amigos. Algo no calza bien aquí. ¿Cómo es posible que el grupo Hamas haya podido entrar en cuestión de horas y atacar 27 lugares del Estado de Israel? Eso es algo muy extraño. Eso solo es una evidencia más que el ataque del grupo Hamas estaba dirigido por la élite que controla el Estado de Israel. Ellos controlan a Hamas desde las sombras. La pregunta es, ¿por qué la élite que controla al Estado de Israel permitiría que Hamas atacara desde Gaza? Por algo muy simple. La élite sionista quiere acabar con los palestinos de Gaza, porque sabe que ahí se encuentran los verdaderos descendientes de Abraham. La élite judía sionista creó el grupo Hamas con la única intención de ser la excusa perfecta para matar palestinos en Gaza. ¿No les parece algo sospechoso lo que está sucediendo en el Medio Oriente? Toda esta guerra ya está planificado, amigos. ¿De dónde sacaría el grupo Hamas tanto dinero
dinero para comprar 5.000 misiles, sabiendo que en Gaza no hay trabajo. Obviamente el grupo Hamas está siendo financiado. Algunos dicen que Irán es el patrocinador, pero lo que no saben es que es la propia élite sionista la que está detrás de todo esto. Estas cosas que estamos hablando son causa de censura, por eso lo decimos prudentemente. Esto fue la introducción. Ahora entraremos de lleno al eclipse anular de Sol que ocurrió el 14 de octubre del 2023. Este eclipse ocurrió a 26 días después de Yom Teruah. El número 26 corresponde al valor numérico del nombre del Padre Yahweh. ¿Y cómo se dice mi Padre es Yahweh en hebreo? Se dice Abiyá. Y curiosamente el eclipse está ocurriendo durante la semana de Abiyá. ¿Simple casualidad? No. Todos sabemos que la clase de Abiyá es una clase especial. Por ejemplo, Secaryá, el padre de Yahuanán el Inmersor, pertenecía a la clase ministerial de Abiyá. Eso usted lo puede leer en Lucas. Secaryá estaba ministrando en el templo durante la semana de Abiyá, y en esa semana el malaj Gabriel se le apareció junto al altar del incienso y le anunció el nacer de Yahuanán el Inmersor. Por ende, la semana de Abiyá es muy profética. Si en el pasado Yahweh anunció la llegada de aquel que prepararía los caminos de Yahshua durante la semana de Abiyá, ¿quién nos estará anunciando Yahweh con este eclipse anular del 14 de octubre que está ocurriendo justo en la semana de Abiyá? Obviamente Yahweh Elohim nos está enviando una señal profética muy significativa. Y fíjense que el eclipse anular de Sol está ocurriendo en la semana número 83 del ciclo ministerial de los Kuanim. ¿Y qué dice el Teilim 83? El Teilim 83 habla de la guerra que enfrentará el pueblo de Yasharel en contra de sus enemigos. Y hoy estamos viendo cómo los palestinos están siendo asesinados por el Estado opresor de Israel. Ellos comenzaron la guerra a través del grupo Hamas. Estos sionistas crean a Hamas, lo financian y luego lanzan un autoataque para iniciar la guerra contra el pueblo del pacto. Qué astuto es Hashatán, amigos, y la gente no se da cuenta. La gente está ciego apoyando a un Estado creado por el mismo diablo. Ahora bien, esta guerra del Teilim 83 que enfrentará la simiente del pacto no es la guerra del Armagedón, tampoco es la guerra de Gog y Magog. La guerra del Teilim 83 es una guerra que corresponde al principio de dolores, es decir, este eclipse anular de Sol está marcando el inicio del principio de dolores que habla Matías 24. A partir de este 14 de octubre del 2023, las cosas van a complicarse aún más. Las guerras y rumores de guerra se van a intensificar como nunca antes, y la trayectoria del eclipse lo dice todo. El eclipse se viene desde el norte, Estados Unidos, cruza Centroamérica y pasa por el sur. Esa trayectoria no es casualidad, esa trayectoria viniendo del norte es completamente profética. Irmía 1 del 13 al 14 nos dice: vino a mí palabra de Yahweh por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Yahweh: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Yahweh, y vendrán, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Yahudá. Yahudá habitaba en el sur o Negev, y vemos que el eclipse viene desde el norte hacia el sur. Eso es juicio, amigos. El texto menciona una olla que hierve. Eso es la ira de Yahweh que está hirviendo contra toda la humanidad.
La palabra olla viene del hebreo sir, que significa también espina. Y hace poco se desató la guerra, que los noticieros llaman guerra entre Israel y Hamás, pero eso es una cortina de humo nada más. La verdadera guerra que se desató es entre el Estado de Israel y el pueblo de Yahweh. Y fíjense en qué fecha turática se desató esa guerra. Se desató durante la semana de Akotz, y Akotz significa espina. La guerra se desató el 7 de octubre del 2023. Fue un día sábado, y ese mismo día el primer ministro del Estado de Israel anunció la declaración de guerra. Entonces estamos viendo que la guerra estalló durante la semana de Akotz o espina. ¿Será simple casualidad que la guerra haya estallado justo durante la semana de Akotz? Claro que no. Nada es casualidad. Todo tiene una conexión profética. La palabra olla en hebreo es sir, que también significa espina. ¿Qué hacen con los espinos? Se meten al fuego para ser quemados. Eso es exactamente lo que Yahweh está anunciando con este eclipse anular de anillo de fuego. Yahweh está a punto de meter en el fuego a todos los espinos de la tierra. Esa acción se conoce en las escrituras como la tribulación y gran tribulación. El texto de Irmía dice: el mal será soltado desde el norte sobre todos los moradores de esta tierra. Fíjense en la palabra todos, es decir, nadie está exonerado de pasar por tribulación y gran tribulación. Todos seremos pasados por fuego. Y aquí sucederá dos cosas. Número 1, si usted es espino, entonces usted se va a quemar en la tribulación y gran tribulación. Pero número 2, si usted es metal precioso, oro, plata o bronce, entonces usted soportará el fuego de la tribulación y no se va a quemar. Únicamente tus impurezas serán quemadas, pero tú estarás intacto. ¿Para qué meten el oro al fuego? Para eliminar sus impurezas y tener un oro puro, de alto quilate. Lo mismo sucede con la plata y el bronce. Entonces, amigos, solo hay dos clases de personas en este mundo: aquellos que son espinos y aquellos que son metales preciosos. Los espinos arden bien fuerte en el fuego. El Teilim 118 dice: se enardecieron como fuego de espinos. Eso es arder con potencia. Así son los espinos cuando entran al fuego. Ellos arden estrepitosamente, pero después desaparecen para siempre. No así los metales preciosos. Ellos no arden, soportan el fuego y son purificados. Ahora la pregunta: ¿en cuál de estas dos categorías se encuentra usted? ¿Usted es espino o metal precioso? Bueno, eso el fuego lo probará. Al final de la tribulación y gran tribulación, vamos a ver quiénes han sido espinos y quiénes han sido metal precioso. En este momento no lo podemos saber. Ishaya 48:10 nos dice: he aquí te he purificado y no como a plata. Te he elegido en horno de aflicción. La palabra horno en hebreo es kur, que significa también olla. Y según el profeta Irmía, la olla hierve desde el norte. Es decir, la tribulación se va a desatar desde el norte, amigos. Y esto es lo que está anunciando el eclipse de anillo de fuego. Todos, absolutamente todos, vamos a ser metidos dentro de la olla de fuego. Y esa acción está representado en la naturaleza del eclipse anular. Fíjense que la luna está dentro de ese anillo de fuego. ¿Y a quién representa la luna? A Yasharel. Nosotros somos la luna que reflejamos la Aur del sol de justicia, Yahshua. En un eclipse anular de sol, la luna queda circunscrito completamente dentro del sol. En otras palabras, todos vamos a ser metidos en una olla de tribulación. Nadie está exonerado. No hay ningún rapto secreto para escapar de la tribulación y gran tribulación. Aquí claramente Yahweh, por medio del eclipse de anillo de fuego, nos está diciendo: he aquí te voy a purificar y no como a plata.
plata. Te voy a elegir en horno de aflicción. La palabra aflicción viene del hebreo oni, que significa también miseria, pobreza. Eso significa que la gran tribulación será caracterizado fundamentalmente por la pobreza y la miseria. Actualmente hay mucha pobreza en el mundo, pero se vienen tiempos peores. Lo que más gente va a matar no es la guerra, sino el hambre. El virus del hambre es el virus que hasta ahora no tiene cura. Para el cáncer ya están encontrando la cura, pero para el hambre no existe cura. Al menos no mientras el hombre gobierne al hombre. El virus del hambre solo desaparecerá cuando Yahshua regrese y establezca su gobierno milenial. Entonces, una de las características primordiales de la tribulación y gran tribulación será el hambre, la pobreza y la miseria. Métete con el estómago de la gente y no hay gobierno que aguante. La gente por comida enloquece. Tiene que dar de comer a sus hijos. El hambre ya comienza a galopear Gaza. ¿Qué dice esta noticia? Gaza está a punto de quedarse sin alimentos. Nuestros hermanos los palestinos ya están pasando hambre, amigos. El Estado de Israel cortó el suministro de alimentos como represalia a los ataques de Hamás. Hamás es solo un brazo del sionismo judío para castigar al pueblo palestino. El hambre comienza a golpear al pueblo del pacto, y todo esto es principio de dolores, y la propia naturaleza del eclipse anular da testificar de ello. Fíjense en qué constelación está ocurriendo el eclipse anular de fuego. Está ocurriendo en la constelación de Betulá, la Virgen. Esta constelación hace referencia al pueblo de Yasharel, y fíjense específicamente en qué parte de Betulá está ocurriendo el eclipse anular de anillo de fuego. Está ocurriendo a la altura del vientre de Betulá. Eso significa lo siguiente: la mujer está con dolores de parto. Es el principio de dolores, amigos. Este eclipse está anunciando que estamos entrando en el principio de dolores. Matillá 24 del 6 al 8 nos dice: y oiréis de guerras. ¿Qué guerras estamos escuchando hoy? La guerra en el Medio Oriente, lo cual va a desencadenar más guerras. Entonces dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esta última expresión, nación contra nación y reino contra reino, se refiere a la Tercera Guerra Mundial en su etapa inicial. La mecha para encender ese conflicto mundial precisamente es la guerra que provocó la élite sionista. Ese fue el detonante para empujar la agenda sionista de los protocolos de los sabios de Sion. Luego dice: y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Fíjense que el principio de dolores está asociado a 4 puntos clave. Número 1, las guerras. Número 2, las pestes. Número 3, la hambruna. Y número 4, los terremotos. Esos 4 eventos ya han sucedido hasta la fecha. Las guerras los estamos presenciando hoy en el Medio Oriente y en Europa, Rusia y Ucrania. En cuanto a las pestes, ustedes han sido testigos del bicho 19, que encerró a todo el mundo y causó pánico. En cuanto a la hambruna, eso siempre ha habido, pero en estos días se está intensificando mucho. Hace un momento leímos que los palestinos en Gaza se están quedando sin alimentos y agua. El hambre ya está comenzando a azotar, y finalmente la cuarta señal para el principio de dolores son los terremotos. Y
Ustedes han escuchado del terremoto de Turquía el año pasado. Es más, les dimos una enseñanza de ese evento. Aquí está el título del video. En Turquía se encontraban las 7 asambleas de revelaciones. Por ende, el terremoto de Turquía es un terremoto completamente profético. Por tanto, estas 4 señales, guerras, pestes, hambres y terremotos, están anunciando que el principio de dolores está comenzando. Y súmenle a esto el eclipse de anillo de fuego en el vientre de Betulá. Eso es una señal celestial que confirma que estamos entrando en los dolores de parto. Es el principio de dolores, amigos. La profecía de Matías 24 ya está entrando en escena. Estamos a las puertas de la tribulación. Esto lo confirma el verso que le sigue al texto que leímos de Matías 24. El verso 9 nos dice: entonces os entregarán a tribulación. Ahí está el siguiente evento que le sigue a los dolores de parto, es la tribulación. Entonces dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Aquí hay un pequeño detalle clave para identificar si estamos en la tribulación. El texto menciona: muchos tropezarán entonces y se odiarán unos a otros. La palabra muchos se refiere a 2/3 de los creyentes, o 66% del mismo. Es decir, de cada 100 creyentes, 66 van a tropezar. Eso es algo alarmante, pero así va a suceder. El 66% de la asamblea va a tropezar durante la etapa de la tribulación, amigos. Eso es realmente triste, pero así lo dice la palabra de Yahweh. Usted va a saber que está en la tribulación cuando vea que el 66% de la asamblea ha tropezado y solo 1/3 se ha mantenido en pie. Eso es un dato escalofriante. Por eso Yahshua dijo: haced plegaria en todo tiempo, para que seáis tenidos dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Ben Adán. Estar en pie, eso significa no tropezar. ¿Alguien está entendiendo? Otro de los indicadores que señala el tiempo de la tribulación es el odio entre creyentes. Aquí dice: unos a otros se aborrecerán. Aquí no está hablando de gentiles, aquí está hablando de creyentes en Mashiach. Los creyentes se odiarán en la etapa de la tribulación. ¿Por qué se van a odiar? Bueno, el verso siguiente nos da la respuesta. Matías 24:11 nos dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahí está la causa del odio entre creyentes. En la tribulación se van a incrementar el número de falsos profetas. En estos momentos hay falsos profetas, pero en la tribulación el número se va a disparar por los aires. Muchos empezarán a hablar de señales proféticas y aprovecharán las circunstancias para engañar, y muchos creyentes caerán en el engaño, y cuando se den cuenta de la verdad, aborrecerán a su pastor, y el odio se incrementará entre creyentes. Y aquí viene algo mucho peor después de esto. Más abajo dice: y por haberse multiplicado la maldad, el aevá de muchos se enfriará. La palabra maldad viene del griego anomia, que significa violación de la Torá. Es decir, durante la tribulación muchos se apartarán de la Torá y comenzarán a escuchar a estos falsos profetas, y como consecuencia de eso su aevá se enfriará. Luego dice el verso 13: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será proclamado esta besorá del reino en todo el mundo, para testificar a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hasta aquí termina la descripción de la tribulación, y en el verso 15 comienza la descripción de la gran tribulación. El texto dice: por tanto, cuando veáis en el lugar Kadush la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén
en Yaudá, huyan a los montes. Cuando usted vea al antimashiach sentarse en el tercer templo, ahí es cuando usted debe huir a los montes, a los lugares preparados por Yahweh. No debe huir antes ni después, sino en el tiempo señalado por Yahweh. Verso 17. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Es decir, la huida tiene que ser rápida. Eso tiene conexión directa con la huida de la mujer en Revelaciones 12, por un espacio de 1260 días o 3 años y medio. Esa etapa corresponde a la gran tribulación. La mujer huye al desierto, donde es sustentada por 1260 días, es decir, todo el periodo de la gran tribulación. La mujer huye a los montes, donde es sustentada por 3 años y medio. Eso es un dato clave a tener en cuenta. Luego dice el verso 19, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. ¿Por qué se menciona el lamento o ay? Porque las mujeres embarazadas y las que den a lactar a su bebé estarán bajo estricto control de la bestia. Recuerden que Faraón estaba más interesado en asesinar bebés que en asesinar gente adulta. Por tanto, las mujeres embarazadas y las que den a lactar a su bebé no podrán huir a los montes fácilmente, porque el sistema de la bestia no les va a dejar. Luego dice el verso 20, haced plegaria pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de Shabbat, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Fíjense que la huida a los montes está dado dentro del contexto de la gran tribulación. Eso significa que nosotros debemos huir a los montes. Cuando veamos al antimashiach sentado en el tercer templo, ese es el momento preciso para huir a los montes, para ir a los lugares preparados por Yahweh. Y fíjense en el detalle de la huida. No huyan en Shabbat ni en invierno. El invierno comienza en el 10º mes y termina en el 12º mes. Ese periodo corresponde desde mediados de diciembre hasta mediados de marzo. En ese periodo de invierno, usted no puede hacer la huida a los montes. Si lo haces, vas a caer en manos de la bestia. Tampoco puedes huir en Shabbat, porque es reposo para Yahweh. Por tanto, tu huida a los montes tiene que ser en el momento que Yahweh te lo indique, no antes ni después. Entonces, este eclipse anular de sol del 14 de octubre es un eclipse completamente profético. Está marcando el inicio de los dolores de parto. Después de los dolores de parto viene la tribulación, y después se viene la gran tribulación. Y finalmente, para terminar la enseñanza, vamos a hacer la última conexión. Fíjense que durante el eclipse de anillo de fuego, el planeta Mercurio y el planeta Marte se encuentran cerca del eclipse. El planeta Marte representa la guerra, y nosotros estamos presenciando la guerra que estalló en el Medio Oriente. Ashatán quiere destruir por medio de la guerra a la simiente de la mujer, pero el planeta Mercurio, que representa al mensajero o malaj, está dentro del vientre de Betulá, lo cual significa que el malaj de Yahweh está protegiendo a todos aquellos que van a nacer para el reino de los cielos. ¿Quién es el malaj de Yahweh que protege al pueblo? Es Yahshua. Estamos entrando en dolores de parto y a punto de entrar en la tribulación, pero Yahshua siempre está cerca de nosotros. Nunca nos va a abandonar. Esa fue la promesa que Yahshua nos dio en la gran comisión. Matías 28:19 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, sumergiéndolos en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.